Hola queridos hermanos, bienvenidos a su programa Lecciones para la Eternidad, lección número 7. Tenemos más una semana de estudio sobre el problema del mal. Así que va a ser un estudio gratificante, sumar un poco más a nuestro conocimiento sobre el estudio que estamos teniendo acerca de la lección de escuela sabática. También quiero presentar a los que me acompañan más una semana también, sí. La semana anterior ya nos acompañó y tenemos aquí nuevamente a nuestro hermano Moses. Hermano Moses, bienvenido. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias a los hermanos también por asistir al video y que participen aquí también con sus comentarios. Este tema es bien interesante. Hay mucha cosa que se puede decir respecto a ello. Sin duda alguna. También tenemos a nuestro querido amigo Joel. Joel, bienvenido. Gracias, Ronald, por la invitación, y yo estoy bien seguro que con la ayuda del Señor vamos a poder hablar un poquito más de este asunto, que es bien interesante y tal vez hasta algunas veces mal comprendido. Bien, y es así, ¿no? De hecho, vamos a nutrir un poco más el conocimiento. También quiero hacerle la invitación a usted que pueda ser parte de nuestro canal IAY Hispano y también ayudarnos a compartir estas lecciones de escuela sabática. De esa manera nos ayudas también en la proclamación del Evangelio. Para comenzar queremos pedir la sabiduría divina, así que voy a rogar a nuestro hermano Moses que nos pueda dirigir con oración. Padre Celestial, gracias por una oportunidad más de estudiar tu palabra. Ahora nos acercamos a este tema que tanta controversia, tantas dudas hay en el corazón de las personas en respecto a ello. Pero queremos pedir que nos enseñes a través de la lección cuán grande es tu amor y que el mal, aunque no viene de ti, existe y necesita ser erradicado de la tierra, a comenzar por nuestros corazones. Te rogamos que hagas esto en este momento con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el título de la lección es muy interesante. El problema del mal. Y es interesante, ¿no? ¿Cuál es el problema del mal? Yo sé que muchos se han hecho esta pregunta también. ¿Por qué razón existe el mal? Muchas veces cuando enfrentamos ciertas situaciones individuales y ciertas circunstancias muy difíciles, muchas veces no podemos comprender la misericordia y la bondad de Dios cuando está ahí el mal, ¿sí? Así que durante el estudio de esta semana vamos a intentar responder ciertas preguntas a través de muchos ejemplos bíblicas que pone tanto historia de Job, las destrucciones de las naciones. Tenemos yo creo que una evidencia abundante con respecto a cómo trabaja Dios y muchas veces nuestra mente ilimitada no puede comprender el gobierno de Dios, los designios de Dios, ¿no? Quiero pedir a Joel que nos pueda ayudar con la lectura de Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. La esperanza que nosotros tenemos como cristianos frente al mal. Muy interesante. Sí, y ese texto de hecho nos señala de que el asunto del mal va a acabar un día, ¿no? Va a acabar. El libro de Apocalipsis da esa esperanza a todo el cristianismo y al mundo entero en sí, a todo aquel que va a aceptar la invitación de Dios. Quiero compartirles lo que dijo este autor en Conflicto de los Siglos, página 546, de hecho está en la lección también. Para muchas mentes, el origen del pecado y el porqué de su existencia son causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía del ser cuya sabiduría, poder y amor son infinitos.
Este es un misterio que no pueden explicar. De hecho, eh, la Biblia mismo nos declara que es un misterio, ¿no? Ujú. Nosotros sabemos que Dios es amor, pero explicar la existencia del mal, estaríamos intentando dar una razón del por qué existe, ¿no? Justificarlo, ¿no? Justificarlo, ¿no? La razón por qué existe ese mal. Así que esta semana vamos a ver a través de las escrituras sobre este asunto. No sé si quería comentar también algo, hermano. No, realmente solo resaltar la importancia de comprender eso, porque aunque Elena White dice, no tengo aquí la cita, pero ella dice que aunque no nos es dado entender el origen del mal, o sea, no es posible realmente explicar su existencia, es posible comprender sus raíces, Eh, o sea, de dónde nació, cuál fue, qué actitud originó el mal. Realmente explicarlo es imposible al pecado, al mal, pero podemos comprender sus raíces para justamente protegernos del mal. Y es importante estudiarlo hasta porque hay muchos, y aquí la lección nos trae este pensamiento, que no creen en Dios y señalan el problema del mal como la razón de su incredulidad. Ujú. O sea, bueno, si Dios es todopoderoso y es amor y el mal existe, ¿cómo es posible estas tres cosas ser en verdad a la vez? Dios siendo amor, Dios siendo poderoso y el mal existiendo. ¿Cómo es posible? Aunque el mismo mal, que un ateo reconozca que hay mal, ya ahí mismo está reconociendo algo cristiano o bíblico. Ujú. Porque si no es la ley de Dios, ¿cómo vamos a saber qué es mal? es- Entonces, si existe el mal es porque hay el bien. Y eso ya es un punto en favor de Dios, ¿no? Ujú. Es algo que debemos considerar. Pero vamos a estudiar un poquito más del tema, ¿no? A través de sí, de los hecho, siempre días. también saber de que, de hecho, Dios no creó el mal. Exacto. Y eso es lo que vamos a descubrir en los siguientes días. El día domingo nos habla, y esta es de hecho una pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? Una de las preguntas que quizás fue de aquel hombre Job que no entendía la razón de su sufrimiento, a pesar de que las escrituras presentan como un varón temeroso de Dios, un varón intachable, perfecto. Mas, sin embargo, eh, aquella historia nos da un vislumbre de cómo opera el mal, ¿no? Cómo opera o el autor de ese mal. Así que vamos a comentar un poco sobre este día, sobre esta pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor? Sí, estos días miraba un video acerca de eso. Era un video evangélico hablando acerca del cielo, cómo iba a ser. Y me pareció interesante la visión. Ellos explicaban que en el cielo no va a haber mal, no va a haber pecado, porque las personas van a ser transformadas. Entonces ya no van a querer pecar porque fueron transformadas. Entonces alguien puso en los comentarios, bueno, ¿y por qué Dios no hace esa transformación antes en vez de dejar que suceda el pecado? Mm. Y hay tanta confusión en el tema que llegué a ver un comentario de alguien que decía es que hay propósito en el mal. Miren qué es eso. Si no tenemos claro que el mal no es de origen celestial, a la final podemos llegar a decir que Dios usa el mal a su propósito, o sea, Ujú. como si le fuera útil el mal, como si Dios pensara, bien, necesito del mal para algo, entonces lo voy a crear. La gente llega a pensar eso, pero muchos llegan a pensar eso justamente de la manera como la pregunta dice, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? Y los versos que trae de Job, Jeremías, Malaquías, traen la impresión del hombre justo, le traen al corazón el sentimiento de que parece que los pecadores tienen buenos resultados en sus vidas. Parece que el pecado no es algo tan malo así. Al fin Ujú. parece que es ventajoso. Parece atractivo, ¿no? Y eso es una duda real en muchos seres humanos. ¿Y cuántas veces de pronto nosotros no hemos pasado esta duda? Señor, pero yo estoy haciendo esto y esto y esto, estoy siguiendo. ¿Y por qué estoy sufriendo? Y es una cosa interesante de ver que en la época de Job había una creencia equivocada acerca de Dios. ¿Cuál era la creencia? Ellos llegaron y dijeron a Job, los amigos, ¿qué hiciste para que Dios te castigara de esta manera? Ujú. O sea, ellos estaban hablando que Dios
castiga los pecados de la persona en vida. O sea, mientras aún estamos aquí en el tiempo de gracia, Dios está castigando los pecados con el sufrimiento. Podemos ver por la historia de Job que no era así. Dios le recompensó a Job. Job no pecó con sus labios, aún teniendo esta visión equivocada. Pero podemos sufrir mucho menos si lo comprendemos, ¿no? Si comprendemos que el sufrimiento y el pecado no tienen origen en Dios. Pero hasta allá muchas personas llegaron a pensar eso, como está en la Biblia registrado, que les parece que el mal trae ventajas. Porque, vamos a ver, los hombres más ricos del mundo que conocemos, ¿cuántos de ellos son realmente cristianos dedicados a Dios, son dedicados a su tiempo? Es realmente difícil explicarlo, ¿no? ¿Por qué tienen prosperidad los impíos? Pero yo creo que la lección va a seguir explicando eso también de manera más clara. Sí, de hecho en la lección mismo pone algunas preguntas que están relatadas tanto en Job, en Jeremías, en Malaquías, ¿no? Y quiero tan solamente leerlas porque yo creo que estas preguntas muchas veces también nos hemos hecho, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, esta pregunta que le pone, ¿por qué parece que los malvados siempre, o al menos con frecuencia, prosperan y se benefician de su maldad? Yo creo que usted mismo ha visto esa realidad o ha experimentado. Otra pregunta es, ¿por qué sufren tanto los justos? Normalmente esta pregunta se hacen los cristianos, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿acaso no estoy sirviendo al Señor? ¿Pero por qué me ocurre esto? ¿Por qué me acontece eso? Siguiente pregunta, ¿dónde está Dios cuando ocurre el mal? Y es aquí donde muchas veces no tenemos una comprensión clara acerca del trato de Dios que tiene con la humanidad. Porque muchas veces, ¿y dónde estaba Dios cuando yo estaba pasando esta situación? Y yo ya escuché alguna frase, ¿no? Una frase que también es como antónimo de esa pregunta, cuando dice, ¿dónde estaba Dios cuando me ocurrió este mal? La pregunta es, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué Dios parece a veces estar lejos de nosotros, incluso oculto? Y de hecho, en la experiencia de Job se puede explicar eso, ¿no? Parece un Dios ausente, un Dios que no quiere saber nada de Job, pero había algo que estaba en juego. Así que, bueno, no sé si Joel nos quiere Sí, un poco más ampliar este asunto. sí, interesante los comentarios que se está haciendo hasta ahora porque realmente esa es la experiencia del ser humano. La Biblia, escrita por hombres, también refleja en muchas ocasiones, y vemos eso en los Salmos, esas mismas cuestiones que nosotros mismos tenemos, cosas que no conseguimos entender en el momento. Como dijo Ronda, la lección nos da algunos textos, Jeremías, Job, y varios salmistas y algunos profetas menores exclamaban esto: ¿por qué, Señor, permites estas cosas? Me viene a la mente el caso de Habacuc, cuando a él se le fue revelado que los juicios del Señor venían utilizando por instrumento a Babilonia para traer juicio sobre Israel. Y él, teniendo esa visión, le dice: Señor, ¿pero por qué permites estas cosas? Es tu pueblo y ellos son paganos. Entonces, es interesante saber de que la Biblia nos muestra nuestra experiencia también, nuestras preguntas. Y lo más interesante aún es que la misma Biblia responde a estas cuestiones. Tal vez no directamente como nosotros quisiéramos. Por ejemplo, con Job, Dios no se acercó a él, le dijo: mira, tú estás siendo parte de este gran conflicto, Satanás vino. Dios no le dijo eso, porque realmente Dios no se va a rebajar delante de nosotros a explicarnos cada detalle, mm, de- en este caso del asunto del mal. Sin embargo, Él nos va a mostrar suficientes evidencias para que nosotros podamos comprender que todo está bajo control. O sea, a pesar de que no es la voluntad de Dios que el mal exista, Dios está bajo el control si nosotros nos aferramos a Él. Y bueno, ya desde el día domingo la lección nos da esa esperanza y nos menciona que todo el peso del mal recayó sobre Cristo en la cruz. Mm. Y esa es la evidencia de que Dios no nos dejó a nuestra suerte. Él colocó en sus hombros esta gran responsabilidad y lo cargó. Quiero leer: deseado a todas las gentes, en la página 704, dice así: entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. Él había cargado con eso. Yo recuerdo que en el Getsemaní, él dice 3 veces su humanidad rehuyó de este gran sacrificio. Y en ese momento fue que él vio, dice, la impotencia del hombre y vio el poder del pecado.
Realmente Cristo colocó sobre sus hombros esto. Entonces la cita continúa. En estas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre, conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe, confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer, y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Y esta victoria de Cristo es nuestra esperanza. Es verdad, el problema del mal es grande, es terrible, hasta llega al punto de ser incomprensible para nosotros. Pero desde ya el día domingo nos da la esperanza que es Dios quien está tomando cargos, se está responsabilizando con todo este problema. Sí, y me parece interesante que ese día, ¿no? El día domingo, en realidad nos trata de mostrar que Dios no es el originador del mal Ujú. y tampoco del sufrimiento. En el caso de Job, podríamos decir que Dios fue injusto si el mismo Job al final no hubiera reconocido que Dios era justo. Porque él permitió que Job sufriera en manos de Satanás, pero es interesante que Job no sabía qué estaba pasando en el cielo. Como dijiste, Dios no le dijo, mira, va a pasar esto, va a llegar eso. No, Dios mostró al mundo a través de Job que el mal es malo y que Satanás es malo, porque le quiso poner sufrimiento a un hombre inocente. Y por este hombre inocente, aún en el sufrimiento, no haber cometido pecado, él también, el mismo Job, mostraba con su vida que sabía que el mal era algo realmente, redundantemente diciendo, malo. No había nada de bueno en eso. Pero tanto la lección nos quiere traer esta idea de que el mal no viene de Dios, que nos pone el ejemplo de Jesús en la cruz. Ujú. Cuando él dice, Elí, Elí, lama Sabactani. sabactani. Entonces, cuando Jesús dice eso, la lección nos trae la pregunta, ¿cómo expresan esas palabras el hecho de que el mal impactó a Dios de la forma más sorprendente? El mal es tan malo que la separación de Dios es inevitable. Donde está el pecado, no es posible que Dios esté así, junto con el pecado. Y fue exactamente eso que Cristo sintió cuando cargó los pecados del mundo entero. Él lo sintió de manera muy grande. ¿Qué sintió? Cuán odioso es a Dios el pecado. Y eso nos muestra que no fue de Dios que vino el pecado. Más bien, la relación de Dios con el pecado es que lo quiere destruir y erradicar el mal completamente, ¿no? Amén. Interesante, ¿no? Y de hecho por eso es que el título de la lección dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a Ujú. permitir todo esto que acontezca? ¿Hasta cuándo? Ujú. Ahora es interesante, mientras nos hacemos esta pregunta de hasta cuándo, yo quiero compartir esta cita. Es un poquito larga, mas sin embargo me llama mucho la atención. Segundo de Pedro 3:9 dice que el Señor no tarda su promesa. Y al principio ya leímos que en Apocalipsis dice, y Dios enjugará toda lágrima. Y al final todo se va a acabarse, toda tristeza, llanto, dolor que en este mundo haya acontecido va a tener fin. Y mira lo que dice. Él no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sea engañado con respecto a ellos. Además, los rectos, escucha bien eso, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados y para que por su ejemplo otros otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades y finalmente para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Conflictos de los siglos, página 44 y 45. Vemos claramente la razón de por qué Dios muchas veces permite que los malvados prosperen. Por qué Dios muchas veces permite que los que sirven al Señor sufran aflicciones. Y a veces, yo siempre pienso eso, ¿no? Muchas veces los cristianos hoy en día cuando pasamos por ciertas situaciones nos quejamos por las aflicciones que vienen. Pero yo no sé cuántas veces usted ha leído las experiencias de los apóstoles. ¿Cuántas aflicciones sobrevinieron a ellos? ¿Y cuál era la actitud de esos santos hombres
ante esas circunstancias. No estaban quejando al Señor, no estaban llorando, no estaban con remordimiento, odio contra los que muchas veces les apedreaban, los azotaban. Estuvieron alabando, cantando, estuvieron en paz con sus hermanos y con su Dios. Y para ellos, participar de sus sufrimientos era gozo. ¿Saben? Realmente a mí me enseña mucho la experiencia que esos hombres santos tuvieron, especialmente los apóstoles y de hecho los profetas, ¿no? Más me estoy refiriendo a los apóstoles. Esa experiencia necesita o necesitamos tener hoy nosotros. La experiencia que ellos tuvieron de una unidad íntima con el Señor, de una comunión tan profunda con el Señor, y las circunstancias, las situaciones difíciles no eran nada, eran gozo, porque comprendieron que Cristo mismo había sufrido por ellos. Sí, y yo creo que para ayudarnos, ¿no? A entender a veces por qué el impío parece prosperar y el justo sufrir, es que no estamos acostumbrados a... Nadie está listo para ahora tener una mente eterna. ¿Qué significa eso? Nosotros no podemos ver más allá de la muerte. Entonces nos parece que nuestra vida aquí de 60 años es lo todo, pero la promesa de Dios no está en esta vida. La promesa de Dios es después de esta vida. Exacto. Entonces no debemos esperar a la recompensa aquí. Como Jesús mismo dijo, los ricos están recibiendo hoy su recompensa. Eso es todo. ¿Qué más van a recibir? Y obviamente no está hablando de todos aquellos que tuvieron honestamente aquello que podrían tener, pero especialmente en el contexto está hablando de aquellos que adquirieron muchas riquezas para sí mismos y de manera egoísta. Están teniendo su galardón. Si es esto que quieren, eso van a tener, y cuando mueran ya no van a tener nada, porque eso no se lleva para la eternidad. La recompensa de Dios no es ahora, es después. ¿Qué es mejor, sufrir ahora o después? Sufrir ahora es mucho más tranquilo porque es un sufrimiento que nos llevará a crecer como personas, como cristianos, y nos llevará a ser habilitados, perfeccionados. Jesús, está escrito que Él fue perfeccionado a través de sufrimientos. ¿Cómo pueden los alumnos querer ser mejores que el maestro? Ujú. O sea, los sufrimientos nos perfeccionan y nos preparan para recibir la recompensa. Pero si queremos tener una vida muy tranquila aquí, podemos hacerlo de acuerdo al príncipe de este mundo, pero sufriremos con el príncipe de este mundo y el sufrimiento de después va a ser mucho más grande que el de ahora, especialmente por la conciencia culpable que vamos a tener. Exacto. Y de hecho hay una frase conocida, aquel que atraviesa la tormenta nunca sale lo mismo. Ujú. Eso es, y ese siempre debemos tener también en cuenta. Yo siempre tengo en mis pensamientos eso, aquello que atraviesa tormentas o aflicciones, si es que sale, nunca será lo mismo, porque va a tener una experiencia única y una confianza más plena en el Señor. Ahora, el día lunes, de hecho, continúa con la historia de Job y vamos a ver de que cómo es que Job se ve tan ignorante a muchas cosas que él mismo no sabía. El título que lleva es, hay muchas cosas que no conocemos. Y realmente, ¿no? A veces intentamos quejarnos, ¿sí? Exclamar a Dios de ¿por qué? ¿Por qué? Pero mira la historia de Job o considera aquella historia de Job. Y la pregunta es, ¿cómo podemos pensar y hablar del problema del mal de una manera provechosa, haciendo la ilustración del libro de Job, ¿no? O de la historia de Job? Mm. Bien. Es interesante la historia de Job porque es como la llave que nos va a mostrar muchas verdades en la Biblia. Es como que está ilustrado en toda la experiencia de Job el asunto del gran conflicto. Vemos a Job, un hombre que, como decía el hermano Moses, que no tenía un conocimiento amplio como nosotros lo tenemos ahora a través de la Biblia acerca de Dios. Tenía algunos conceptos equivocados en cuanto a quién era Dios y cómo actuaba. Pero a pesar de eso, Job se aferró de Dios, se aferró de Dios. Él se había hecho muchas preguntas, yo recuerdo algunas de ellas. Él decía que lo que le estaba aconteciendo era injusto porque está allá y yo estoy aquí. Él decía, yo necesito un abogado para que esté entre Dios y yo, porque él sentía que Dios lo estaba golpeando. Y es interesante saber eso. A pesar de que él aparentemente pensaba eso, él se aferraba a ese mismo Dios. Entonces, lo interesante es la respuesta que recibe de Dios. Como mencionaba, Dios no viene y le explica el asunto del gran conflicto. Lo que hace Dios es que le muestra evidencias de su poder, le muestra evidencias en la naturaleza de que Dios está bajo el control de los agentes naturales.
Y eso fue suficiente para que Job entendiera de que realmente Dios está bajo el control. A pesar de que el mal existe, Dios está llevando el control. Algunas preguntas, y parece irónico las preguntas de Dios. Le dice, tú estabas conmigo cuando yo fundé los cimientos de la tierra, o cuando yo hice la separación de los mares, etcétera. Es interesante la forma en cómo Dios le habla a Job. Y como yo mencionaba también el asunto de Habacuc, al final Dios le dice, Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esa fue en sí la esencia de la respuesta de Dios a Habacuc. Y Habacuc con esa respuesta él quedó satisfecho. Y ahí es donde él menciona los textos de que séquese la hierba, marchítese la flor. Em, no, es como es el texto en Habacuc. Eh, Es, sécase, no, no, perdón. es aunque la higuera no Ah, florezca, correcto. ni en los viñedos haya fruto. Y él dice, a pesar de todo esto, yo me alegraré en Jehová de mi salvación. Entonces, esas mismas palabras salieron de la boca de Job después, cuando Dios le muestra esas evidencias de su poder. Al inicio, Dios comienza con esa pregunta de quién es el que oscurece el consejo, con palabras sin sabiduría y todo eso. Y Job repite la misma pregunta porque él entiende de que él no entendía quién era ese que oscurecía el conocimiento. Pienso yo que aquí se puede estar refiriendo aún a Lucifer, Satanás, quien era el que oscurecía el conocimiento de Dios, de que realmente era Dios. Sin embargo, él dice, yo hablaba cosas que no entendía. Sin embargo, en el versículo 5 del capítulo 42, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa experiencia le ayudó a conocer a Job quién era realmente Dios. Y es eso lo que decíamos es también, de que nuestro sufrimiento se redunda en gloria. Ese es el propósito tal vez de nuestros padecimientos en esta parte de la eternidad. Así que aferrémonos de las promesas del Señor. Es verdad que nosotros vamos a tener dificultades, vamos a padecer a más adelante persecuciones por el Evangelio. Sin embargo, entendamos de que es el Señor quien está a nuestro lado. No peleamos solo las batallas. Bien, ¿tengo algún comentario más? No, yo creo que está bien Eh, claro. sí, sin duda es interesante observar esa historia y como yo dije, ¿no? Nos da una vislumbre más nítida acerca de cómo Dios opera y cómo el ser humano en su intento de autojustificarse, cuando Dios hace esas preguntas, Job queda prácticamente en nada, ¿sí? En nada. Sus argumentos no fueron nada cuando Dios empezó a preguntarle. Entonces por eso es que él dice, yo no entendía, mas ahora conozco. El día martes nos habla, el título es de un día, perdón, de un teísta escéptico. Yo sé que la razón de muchos teístas hoy en día es porque justamente por la existencia del mal, ¿no? Prefieren no creer en el Dios porque dicen si Dios fuera o existiera y que es realmente amor, entonces ¿por qué permite el mal? Así que ese es, yo he escuchado a muchos escépticos de que ese es su argumento más común, ¿no? Para mí no existe Dios porque si Dios existiera, entonces no existiera el mal, no existieran los pobres, no existieran eh, los vagabundos por ahí que mendigan, ¿no? O Sí. las enfermedades, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué podemos comentar sobre este día? El teísta, ¿no? El teísmo es una creencia de que Dios existe, porque es imposible explicar la origen de las cosas Ujú. por la evolución. La realidad es esa. Necesaria mucha fe. Entonces el teísta cree que hay un Dios, pero cuando mira hacia el mal dice, ese Dios no le importa nada lo que sucede aquí. Entonces él lo creó y ahí lo dejó. Lo que sucede ahora, todo es de parte de nosotros. Dios realmente no se preocupa por este mundo y no tiene nada que ver. Nos creó y se le olvidó que creó. Ese es el pensamiento teísta. Pero, y eso realmente se demuestra en el Salmo 73, que está en la lección, Ujú. donde dice, mira, al principio del Salmo hasta parece que es un teísta que está hablando. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos.
Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia les corona. Se cubren de vestido de violencia y sigue hablando un montón de cosas, ¿no? Acerca de eso. Exaltando, poniendo en evidencia el hecho de que los malos hacen lo que quieren y que parece que no hay un Dios que hace justicia. Pero ¿cómo terminó todo esto? ¿Cuándo fue que cambió la visión, no? Cuando pensé para saber esto, verso 16, fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entonces, eso es interesante. Incluso yo creo que con misericordia Dios nos ha tratado, los adventistas, con un buen entendimiento de la cuestión del conflicto de los siglos y del santuario. Porque realmente ahí nosotros vemos cuál es el fin de las personas que hacen y practican todos los pecados que fueron mencionados arriba y que parecen que están muy bien. Incluso si vamos hacia el día de la expiación, ¿cómo estaba el pueblo al lado de afuera? ¿Estaba alegre en fiesta? No, él realmente estaba examinando su propio corazón con temor. No estaban ahí todos contentos como los impíos. Pero mientras eso pasaba, mientras estaban contritos y confiantes en Dios, es que sus nombres eran pasados en vista y en revista y eran hallados entonces salvos, santos. Pero aquellos que no estaban contritos de corazón, de pronto estuvieran festejando y de pronto ahí saliendo pecados, hablando cosas que no deberían hablar, cometiendo pecados que no deberían cometer, mientras está pasando la expiación, ¿qué va a ser su resultado final? Ellos, en el caso de Israel, eran expulsados del campamento. Aquellos que no estaban limpios de corazón. No hacían parte del pueblo de Dios. Y al fin, eso es lo que comprende el salmista al final. Dios es justo. Dios es justo y no es solamente el Dios de la filosofía teísta. Él sí se importa con lo que está ocurriendo aquí. Y está de lleno ahí trabajando en eso para extinguir el mal de manera completa. Es interesante porque el salmista Asaf dice, casi resbalaron mis pies. Pero más luego dice que él entendió hasta que entró en el santuario de Dios. Porque si no hubiera entrado en el santuario, nunca hubiera entendido, siempre hubiera juzgado de manera, o siempre hubiera sido, yo creo que el término es correcto, un teísta escéptico. Pero versículo 22 también dice que tan torpe era yo que no entendía. Yo creo que nosotros debemos hoy en día reconocer así, porque muchas veces juzgamos a Dios por la manera en que cómo sufre el ser humano, ciertas circunstancias, difíciles situaciones. Yo creo que debemos expresar, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿Y a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Imagínense esa experiencia. Asaf, este salmista, casi resbaló sus pies. Sin embargo, a pesar de que era torpe, él comprendió cuáles son los caminos del Señor. Interesante. No sé si Joel quiere comentar también un poco sobre esto. Sí, quiero leer Isaías, el capítulo 55, en el versículo 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A esta situación o a todo lo que concierne al mal, no solamente está la cuestión de cómo se originó, si fue originado por Dios, sino que podemos llegar a pensar que realmente Dios no originó el mal, sino ahora la pregunta sería, ¿por qué Dios permite que el mal apareciese o que existiese? Entonces, la lección nos da como que dos propuestas a esa gran pregunta. La primera es el teísta escéptico, y la otra es que del día de mañana la defensa del libre albedrío. Sin embargo, el texto que acabamos de leer nos refleja este asunto, o sea, como que nos da la definición de lo que la lección quiere decir en cuanto al teísta escéptico, de que por el hecho de que nosotros no concibamos la idea del por qué Dios permite, no quiere decir
de que Dios sea el problema. No sé si me estoy dejando entender. De que por el hecho de que nosotros no entendamos el por qué Dios permite el mal, no quiere decir de que nosotros tengamos razón al decir de que Dios está mal. Entonces, Dios tiene sus razones al permitir el asunto del mal en este tiempo. Y nosotros como adventistas tenemos luz suficiente para eso. Y es porque nosotros, el mundo pequeñito en donde nosotros estamos, no es todo el universo. Hay cosas mucho más grandes de las que nosotros nos podemos imaginar. Y es tan grande que no solamente al final del tiempo va a estar centrado en nuestra salvación nada más. Hay algo más grande que nuestra salvación. Y es el asunto del gran conflicto de los siglos. Dios tiene que solucionar este problema del mal. Pero no es solamente nuestro planeta quien está involucrado, sino es todo el universo. Dios está utilizando a este pequeño mundo para solucionar este gran problema. Entonces, el hecho de que nosotros no veamos más allá de nuestra realidad no quiere decir de que Dios sea injusto para con nosotros. Es verdad que Dios permitió de que nosotros naciésemos aquí, en un mundo de pecado. Pero la cuestión es, Dios no permitió de que nosotros naciéramos para sufrir. Él permitió de que nosotros naciéramos porque Él quiere pasar una eternidad con nosotros. Hiciéramos para su gloria. Exactamente. Y Dios nos da un tiempo de prueba porque Él quiere estar seguro de que nosotros también deseamos lo mismo con Él. Bueno, de hecho, Él lo sabe. El asunto es que nosotros debemos convencernos de que queremos pasar esa eternidad con Él también. Y esta respuesta del ser humano en estos últimos tiempos va a solucionar el asunto del pecado, por más increíble que parezca. Nuestra respuesta va a evidenciar a todo el universo de que hay seres que han pasado por estas circunstancias del mal, pero que deciden entregar su vida entera para estar con Dios. Entonces, yo creo que esa es la propuesta que presenta en este día. El teísta escéptico es aquel que entiende de que hay cosas más allá de su pensamiento, pero sabe que Dios está como que haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad y sabe que eso es lo correcto. Y eso es al final, yo quiero leer esta cita donde menciona la experiencia de David. Es en el comentario de Ellen White, comentario bíblico adventista, en el tomo 3, en la página 1167, hablando de David, dice así: su fe se aferró de Dios y se animó y fortaleció. Aunque reconocía como misteriosos los caminos de Dios, ese es el concepto, sabía que eran misericordiosos y buenos, pues ese fue el carácter divino, tal como se reveló a Moisés. Su alma se reanimó cuando contempló el carácter de Dios tal como se manifestó en sus enseñanzas, su paciencia excelsa, grandeza y misericordia, y vio que a las obras y maravillas de Dios no se debe dar una explicación restringida. Y eso es lo que a veces hacemos con nuestros pensamientos limitados, pero realmente Dios no es así. Interesante, ¿no? Y la pregunta es eso. ¿Somos teístas escépticos? Yo creo que muchas veces, ¿no? La realidad es muchas veces somos teístas escépticos. Pero interesante el comentario que colocaron aquí, que es de Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 316, donde dice: nosotros no comprendemos la grandeza y la majestad de Dios, ni recordamos la inconmensurable distancia que existe entre el Creador y las criaturas que formó con su mano. Aquel que está entronizado en los cielos, blandiendo el cetro del universo en su mano, no juzga conforme a nuestra norma finita, ni calcula conforme a nuestros cómputos. Nos equivocamos si pensamos que lo que es grande para nosotros debe ser grande para Dios, y que lo que es pequeño para nosotros debe ser pequeño para Él. ¿No sería más exaltado que nosotros si solo poseyera las mismas facultades? Dios habla por medio de su profeta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá compasión de él, y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Así que muchas veces nos hemos equivocado, muchas veces hemos juzgado de acuerdo a nuestra norma infinita, mas recordemos lo que dice la Escritura: mis pensamientos, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Tampoco dice Dios que mis caminos tampoco son sus caminos, ¿no? Así que debemos aferrarnos a las Sagradas Escrituras y saber que Dios gobierna y juzga con toda justicia. Y de hecho nosotros somos partes en este gran conflicto que decidiremos al final quién es el mejor gobernante de este universo.
o el mal, o el príncipe de las tinieblas, o el príncipe de la luz. En eso gira todo este gran conflicto y va a tener fin también, ¿no? Yo creo que si quieren aprofundar más, ustedes pueden leer Deseos de todas las gentes. El capítulo especialmente consumado es, les va a dar una clara vislumbre de este gran conflicto. El día miércoles nos habla de la defensa del libre albedrío. De hecho, Joel ya lo mencionó, ¿no? El escoger del hombre. Así que, a pesar de que ya hemos visto de que nuestros pensamientos no son pensamientos de Dios, ni nuestros caminos, los caminos de Dios. ¿Dónde queda aquí el libre albedrío del ser humano, o la libertad que Dios concedió? ¿Qué podemos hablar sobre este día? Y bueno, explayémonos un poquito. Sí, el libre albedrío incluso es una de las maneras de explicar cómo el mal no tiene origen en Dios, ¿cierto? El mal viene del mal uso de la libertad que Dios le da a la criatura. Aún así, alguien podría preguntar entonces, ¿pero por qué Dios le dio libre albedrío si de eso podría venir el mal? Ujú. ¿Por qué entonces, si es tan sabio, por qué dio el libre albedrío? Y la verdad es que el libre albedrío hace posibles dos cosas. Entonces yo propongo un ejemplo. Supongamos que tengas que estar solo en un cuarto por días y pasas unos 4 días y te sientes solo, quieres alguien ahí. Y te dan dos opciones, una computadora y un perro. ¿Cuál cree que te suple más la necesidad social? El perrito. El perrito, ¿por qué? Porque necesito a alguien que pueda corresponder a lo que yo hago. La computadora podría automáticamente corresponder, o sea, de manera programada, preprogramada. Nunca la computadora te iba a ofender, nunca te iba a ladrar, nunca te iba a morder. El perro puede ser que te quiera, puede ser que ladre, que no te quiera, puede ser que te muerda. Todas esas opciones, pero la única de las dos opciones que va a hacer que haya un intercambio emocional y también un intercambio de dar y recibir sería alguien que tiene la opción de hacerlo. O sea, el libre albedrío da la oportunidad de que haya el mal, pero también el amor. Sin el libre albedrío no hay amor. Hay preprogramación. Preprogramación es computador, no es un ser vivo que tiene opción. Entonces, el libre albedrío es eso, es lo que da la posibilidad de equivocarse, pero también da la posibilidad de amar. No hay amor verdadero sin libre albedrío. Y yo vuelvo otra vez con la frase que dije la otra semana. Dios es tan bueno que nos permite sembrar todo lo que queramos, pero es tan justo que nos dice exactamente qué es lo que se va a cosechar y no impide la cosecha. Entonces, el precio de la libertad de crear seres independientes es que ellos pueden elegir cosas malas. Y Dios, si quitara el libre albedrío, sería un Dios soberano. Pero con el libre albedrío quitaría todo lo que hemos dicho hasta hoy, que Dios es amor. Dijimos en la otra semana, Dios es justicia y Dios es amor. Sin libre albedrío, Dios es solo justicia. El amor ya no existe. Entonces, eso es una buena manera de explicar también, ¿no? No explicar el origen del mal, pero dejar claro que Dios no es el responsable por ello. La criatura es responsable, ¿no? Exacto. Dios permite su elección. Y yo creo que muchas veces nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios permitió, si sabiendo que Lucifer iba a destruir o intentar destronarlo a Dios mismo, por qué permitió aún su existencia? ¿Por qué no lo fulminó allá a él y a sus ángeles? Y eso es justamente de que Dios, ya hemos visto la semana anterior, de que el gobierno de Dios es que amor y justicia. Él no va a destruir de manera arbitraria, sabiendo que Satanás había pecado, mas sin embargo, aquella rebelión que él causó, también causó preguntas no respondidas en la mente de muchos ángeles acerca del gobierno de Dios. Y Dios permitió su existencia justamente para que Satanás revelara cuáles eran esos principios y hasta dónde él llegaría intentando destronar al gobierno de Dios. Así que es claro este asunto del libre albedrío. Dios
Por más que el cielo sea un lugar perfecto, sus criaturas están en esa libertad de obedecer o rebelarse contra su creador. Y eso Sí, mismo vemos en la experiencia de Adán y Eva también. sí, exacto. Y está escrito que Adán y Eva fueron creados y nosotros somos descendientes de ellos a la imagen de Dios, a la misma semejanza. Ujú. Y eso también debería ayudarnos a entender, porque Dios también desea cosas que nosotros deseamos. Y aquí es que está el deseo de Dios de un cambio voluntario. Doy amor, recibo amor, pero si el cambio es voluntario, puede ser que yo reciba otra cosa. Por ejemplo, hoy con la tecnología como está, yo he visto que están creando robots que son muy parecidos a seres humanos. Entonces hay mujeres que pueden conversar, están allí preprogramadas para ser esposas. Pero yo cambiaría una de esas por mi esposa. O sea, yo daría a mi esposa Mm, en cambio de una de estas. no. Pero mi esposa puede traicionarme. ¿Por qué no la cambio? ¿No es mejor? Si yo sé que existe la posibilidad, yo no voy a ser tonto de quedar con una mujer de carne y hueso. Mejor quedar con un robot de metal. ¿O no? Y si nosotros somos así, somos la imagen y semejanza de Dios, ¿será que Dios también no quiere algo así? Entonces, es algo de pensar, ¿no? Eh, Joel. Sí, yo quiero citar Génesis 2, 16 y 17 que la lección menciona en cuanto a Adán y Eva, y dice: "Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás". Ahora, aquí está lo interesante. Dios no cercó el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ni aún interrumpió el engaño, tampoco sujetó el brazo de Eva cuando estaba por comer el fruto, porque el hombre sabía lo que era correcto. Él podía elegir no pecar. Era libre en su elección, que eso es lo que estamos hablando ahora. Y Dios no forzó su obediencia, por más buena que sea hacer la voluntad de Dios. Yo recuerdo una vez de pequeñito, mi papá me decía, él me ponía estos ejemplos de Adán, de que nosotros somos libres de elegir. Y yo le decía, pero ¿no sería tan fácil para Dios hacernos de que no podamos pecar? Yo le decía. Y pareciera hasta buena idea, pero es que esto no hace genuino la obediencia. Como decía Moses con el ejemplo de la computadora. Es algo ya preprogramado. Realmente no estás mostrando algo genuino, algo que nazca de un corazón libre. Es algo mecánico, es algo que no es real, es algo irreal. Entonces, por el hecho de que nosotros tenemos como seres morales libres, hay el riesgo de que nosotros podamos estar en contra de nuestro Dios. Esto hace más genuino el hecho de la obediencia, el amor. Había riesgos, sí, y los riesgos eran grandes, pero era la única manera en que el amor y la obediencia sean genuinos. Y Ujú. Dios corrió el riesgo. ¿Por qué? Porque Dios quería que sus criaturas también respondiesen de la misma manera, con amor. Y ahora otro asunto interesante es que una vez que el pecado entró en el planeta Tierra, eh, el hombre como que cambió su mentalidad para un asunto predeterminado, que era ir en contra de lo que Dios decía. Y aquí viene el asunto de la cruz, que hace posible que el hombre pueda nuevamente elegir de manera libre. Sin la cruz, el ser humano no tiene esa capacidad de elegir libremente, porque su mente va a estar preprogramada para hacer el mal. Pero con la cruz nosotros tenemos esto. Tenemos una segunda oportunidad para elegir. Ya no frente a un árbol, sino es frente de un madero. Frente a la cruz nosotros tenemos la capacidad de elegir de qué lado deseamos estar en este gran conflicto. Enfrente de la imagen conmovedora de Cristo en la cruz. Es allí. Y es por eso que nuestra respuesta frente a la cruz, va a determinar nuestra vida futura, nuestra vida eterna. Es allí. Quiero solamente terminar mi comentario leyendo lo que dice Mensajes Selectos en el tomo 1, en la página 112. Dice así: Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido, pero en ese caso el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter.
Entonces, es verdad que esto nos muestra que Dios no tiene nada que ver con el origen ni aún ser parte del mal. Y más que eso, nos explica de que nosotros tenemos la capacidad de amarlo genuinamente. Y eso es maravilloso. Es un pensamiento conmovedor, porque no somos mecanizados para eso. Ujú. Y ese es lo más grandioso de Dios, de que haya creado a sus criaturas no meros autómatas, sino con el libre albedrío, de que por ellos mismos, por ver su grande misericordia y amor, pudiesen amarlo, adorarlo de manera libre, porque es lo que Dios quiere. Hay una cita que ahorita no recuerdo, si no me equivoco, es en la verdad acerca de los ángeles, que dice que Dios quiere una obediencia voluntaria y Él siempre requirió también eso, que esa obediencia sea de la apreciación profunda de su carácter, que nace del corazón. De eso se trata o de eso se trata el asunto del libre albedrío, ¿no? Una obediencia, Dios no requiere una obediencia forzada de ninguno de sus criaturas. Joel explicó bien, ¿no? La razón de que debemos obedecer justamente es porque Él nos ama. Y todos los ángeles también lo hacen así. Y antes de que existiera el pecado, fue así. Bien, qué hermosas enseñanzas. El día jueves, el último día, justamente nos habla del amor y maldad. Ya hemos visto que sin libre albedrío no puede existir amor. Y también sabemos que Dios es amor. La pregunta es, a pesar de que tenemos el conocimiento de la existencia del mal, ¿cómo podemos confiar en la bondad de Dios a pesar de esa existencia? ¿No? No sé si podemos ampliar un poquito este asunto de Sí, yo este creo día que sí. jueves. ¿Mm? En los versos que la misma lección nos trae, ella habla del sufrimiento, sí. El Romanos 8:18 habla del sufrimiento, habla de los resultados del mal. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, todo lo que sufrimos aquí, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, aunque el mal nos traiga resultados aquí, nosotros podemos estar seguros de que Dios nos quiere recompensar mucho más de lo que vamos a sufrir en realidad. Tanto es que el Espíritu de Profecía dice que cuando los salvos lleguen al cielo van a decir, qué fácil fue llegar. Porque de tan caro es el cielo, tan valioso es, que todo el sufrimiento aquí en la tierra vale más que la pena, vale mucho. Es como si Dios estuviera vendiendo todo lo que es más caro por el menor precio posible. Es obvio que para nosotros con la mente finita de ahora, de pronto no podemos captarlo. Elena White dice que las cosas de Canaán eran tan distintas de las de aquí que es necesario hablar un idioma propio para ser capaz de describirlo. Y ni siquiera sé si se habla así como con la boca, no sé cómo será eso, porque está escrito que son cosas tan maravillosas que el oído humano no ha escuchado y los ojos no han visto. O sea, el sufrimiento que tenemos aquí por los pocos años de vida, aunque tengamos sobre nosotros los resultados del mal que entró a este universo, van a ser muy, muy recompensados. Muy recompensados. Y no es que vamos a ganarlo por nuestras obras. Es que Dios, con libre albedrío, quiere darnos aquello que le damos. Entonces, si nos damos a Él a través de sufrimientos, Él nos quiere dar mucho, mucho, mucho más felicidad de lo que podríamos imaginar. Y eso es el fin del libre albedrío. Cambio. Yo te doy, tú me das. Y Dios quiere que nos demos a Él. Y por fin nos va a limpiar toda la lágrima de los ojos. No habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Y si leemos esto, vamos a ver que este es el anhelo de Dios, que no hayan más esas cosas. Pero en parte depende de nosotros, como decía Joel. Si Jesús lo hizo todo, ¿por qué estamos aquí todavía? Falta algo. Y no falta que oremos, Señor, si es tu voluntad que yo deje de cometer tal pecado. La voluntad de Dios ciertamente es esa. No le podemos poner la cuenta de Dios a algo que nos toca, ¿no es cierto? Si Dios ya dejó claro que el pecado es odioso, nos toca dejar el pecado. Y aún aquí vamos a comenzar a tener la paz de aquella gloria futura. ¿Por qué? Yo diría que el primer paso de la felicidad es tener una conciencia totalmente libre, libre de pecado. Imagínense, ¿quién no quiere tener la conciencia libre? La prueba de que queremos tener una conciencia libre es que siempre tratamos de disculpar los pecados, porque no queremos aceptar que estamos mal. Ujú.
Pero el primer paso entonces es aceptar y vivir aquello que tenemos que vivir y aguantar los sufrimientos, como Job hizo al final, dijo, Señor, yo realmente no entiendo, o por lo menos no entendía nada de lo que estaba sucediendo, pero aún mientras no entendía, él dijo que, aunque me matare, Seguiré confiando en él. seguiré confiando en él. Y Job sabía de la promesa y por eso confió en él. Amén. Joel. El, el libre albedrío vuelve a ser resaltado en este día. Y Dios no nos priva a nosotros del libre albedrío a pesar de que Él sabe de que temporalmente el mal debe existir. Ya vimos desde el primer día ahí la promesa de que Dios va a acabar con el mal. Sin embargo, el hecho de que el libre albedrío exista, porque es un derecho inalienable de todo ser humano, permite que el mal exista temporalmente, de que sus criaturas aún sufran, pero Dios está con el deseo de redimir, de salvar y de que todo esto acabe. Es más, Dios permite el libre albedrío aún sabiendo de que esto lo iba a llevar a la cruz. Y la cruz no es una muerte de un mártir simplemente, fue realmente la muerte de Dios, el sufrimiento de la deidad, el dolor en el corazón de Dios. Pero Dios permitió esto porque Él es así, Él es amor. Él desea que nosotros entendamos de que Él no quiere nuestro mal, no quiere nuestro sufrimiento. Él quiere restaurarnos y redimirnos. Me pareció muy interesante el comentario que hizo Moses, citando Romanos 8:18, porque a mí me recordó, hay una historia que, bueno, es un sueño que Ellen White tiene, y era que ella ve a los redimidos allá en el cielo, en primeros escritos ella menciona eso. Están todos en el cielo reunidos y ella ve a un hermano que había ido al descanso antes. En su tiempo el hermano ya había muerto. Sin embargo, Ellen White lo ve allá en el cielo y el hermano le pregunta, le dice, ¿y qué cosas ustedes pasaron después de que yo descendí a la tumba? Y Ellen White dice así, que ella empezó a recordar, intentar recordar las cosas penosas que habían pasado, las persecuciones, las tristezas. Y cuando estaba queriendo recordar eso, vio a su alrededor y le contestó, ¿cuán poco nos ha costado el cielo? Y realmente es eso, cuando nosotros vamos a comparar los pequeños sacrificios que vamos a hacer aquí a comparación de las inmensurables promesas que tenemos en la Biblia en cuanto al mundo venidero, vamos a entender de que cualquier sacrificio es nada a comparación de lo que el Señor nos quiere dar. Realmente es poco lo que nosotros vamos a hacer por tal de ganar. Sería sacrificio si es que lo que vamos a dejar es mayor a lo que nos van a dar. Pero no es así. Lo que nos van a dar es mucho, mucho más grande de lo que nosotros vamos a dejar aquí. Entonces, ni debería llamarse sacrificio. Entonces, esa es la promesa de Dios. Dios tiene el deseo de restaurar este asunto del mal. Y nosotros, y es más, Él nos da el privilegio de ser colaboradores con eso. Solo quiero terminar leyendo lo que dice en el discurso maestro de Jesucristo en la página 29. Si somos llamados a entrar en el horno de fuego por amor de Jesús, Él estará a nuestro lado. Así como estuvo con los 3 fieles en Babilonia. Los que aman a su Redentor se regocijarán por toda oportunidad de compartir con Él la humillación y el oprobio. El amor que sienten hacia su Señor dulcifica el sufrimiento por su causa. Y de hecho, si miramos a través de toda la escritura, en todos los tiempos los testigos de Dios siempre han sido expuestos a la burla, a la persecución, a la tortura y a la muerte. Mas, sin embargo, nunca faltaron las promesas del Señor. Dios siempre fue fiel, a pesar de que si recordamos la experiencia de Daniel, perdón, de los amigos de Daniel cuando fueron puestos al horno de fuego, allí estuvo Dios. Cuando Pablo estuvo encarcelado y azotado, Dios muchas veces le libró de la cárcel. Dios siempre estuvo con sus siervos. Y ya hemos mencionado de que estas situaciones que aparentemente son duras, al final serán para eterna gloria, ¿no? Al final Dios va a recompensar a cada uno de sus hijos porque ellos gustaron también de los mismos sufrimientos y padecimientos de Cristo. Bien, hemos acabado con el estudio. Espero que pueda usted aún nutrirse y si tiene algunas inquietudes o preguntas puede también hacernos esas preguntas en los comentarios.
y estamos siempre a disposición de responder. Que el Señor le bendiga abundantemente. IAG, juntos avanzaremos.